Ok, mi gente, miren esto. Aquí tenemos esta tremenda, bella y honrada guaguita de plátano con plátano, cebolla, guineo, guineíto, huevo, todo lo que usted necesita para hacer la comida del día. Aquí vemos como la guagua va caminando lentamente, pero lo que no se imagina su próxima víctima es que estos son dos tremendos ladronazos. Aquí vemos como la doña para su guagüita y ellos se devuelven, ¿no? Prácticamente. Y la doña baja a mirar qué puede conseguir a muy bajo precio. Entonces ahí va la doña, caminando tranquila, de forma muy inocente, a que está frente a dos tremendos ladronazos. Ellos vienen ahí, vienen, y si ustedes se fijan aquí en este punto, la doña está mirando, ellos ven, mirando lo que hay, y miren este individuo, sale con un cartón de huevo y se va precisamente por donde la doña bajó, o sea, para la casa de la doña. Nadie lo mandó, nadie le ha dicho nada, y este señor se encarga de ubicar. Él ubica, a ver, si ustedes se fijan, la doña no se ha dado cuenta, él sube, ubica, mientras el otro se mantiene activo, dándole y metiéndole cuento a la doña para que la doña no mire para arriba. Entonces ahí viene la doña, venga, compre, no se preocupe que con usted nosotros no vamos a perder. Y ahí viene el otro ladronazo, el primer ladronazo, el ubicador, y baja. Ahí va bajando de nuevo con su cartón de huevo, chequen. El objetivo del cartón de huevo es que si alguien dentro de la casa lo encuentra, él dice, no, la doña me mandó a llevar estos huevos. Así que viene, pero él bajó con su cartón de huevo otra vez. Obviamente ubicó, le hace una seña al otro. Y ahí viene, viene, se encuentra y ellos hablan en su idioma. Ya el segundo ladronazo, si ustedes se fijan, ya él sabe lo que hay, ya él sabe lo que va a hacer. Ahí viene el tipo, si ustedes se fijan, él como que se está despegando. Miren a las 11:30 de la mañana el chaleco que él tiene de frío, chaleco grandísimo. Chequen, cogió una mano de plátano, ahí va para arriba, ahí va el tipo, ahí va, para la casa, porque eso es de ellos ahí. Para la casa ajena, sube, viene otra vez, hace lo mismo que hace el otro, pero esta vez este viene a recoger. Chequen. El otro se queda abajo metiéndole cuento a la doña, no, cuente los plátanos, venga, otra vez, llévese lo que usted quiera, no, llévese otro más, y siga, vamos a seguir, no se preocupe. Doña, llévese que aquí usted va a encontrar todo lo que usted quiere. Ahí viene, y se mantiene ahí dándole cuento a la doña, en lo que el otro recoge arriba. Ahí va, y aquí tenemos el segundo ladronazo, ya viene bajando, chequen. El objetivo del chaleco, miren cuál era, señores. Ahí viene el tipo como más gordo. Viene con la mano de guineo y obviamente viene caminando como un pingüinito. Miren, ahí se tambalea, abre la puerta de adelante y mete hasta la mano de plátano para adentro. Y si ustedes se fijan, ahí el hombre está descargando. Ahí está el tipo descargando adelante lo que se ha liquidado. Y viene y dice, ¿qué es lo que? Ya, estamos, vamos, súbete, que estamos liquidados. Ahí viene el tipo de nuevo, se suben en su guaguita. Y vienen, ahí va, se van, ya se van, ya se robaron todo. Y para colmo de mal, y adivinen qué, se dañó la guagua. En lo que la doña sube, ellos están abajo empujando. Y empújala, corre, que estamos liquidados. Nos llevamos una lato nuevecita y un celular que era de la pobre doña. Ladronazo. Miren lo que andan haciendo nuestros plataneros hoy en día. Bueno, no todo, esto sinvergüenza.